Buen día, mi nombre es Amaya Adriano Jesús Emiliano, estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela de CIME Azcapotzalco de la asignatura de Ingeniería Eléctrica del grupo 4RV3. El día de hoy les estaré hablando acerca de lo que fue mi primera práctica, la forma en la que me sentí en ella y algunos otros conceptos que se vieron durante la práctica y nuestras clases teóricas presenciales. ¿Qué opino de la primera práctica? En mi opinión, la primera práctica se realizó de una forma correcta, se tomaron las medidas necesarias para que no estuviéramos tanto en contacto con todos nuestros compañeros. Nos dividimos en dos salones para de esta forma guardar más nuestra sana distancia y pues la práctica se llevó de una forma correcta, amigable y entendible para mí y para todos mis compañeros. En nuestra clase teórica presencial vimos un repaso de lo que son las corrientes alternas y directas, así como también de forma muy general y también se puede decir que a gran escala la forma en la que funciona nuestro tablero trifásico que utilizamos en la práctica de electricidad. Checamos todo lo que corresponde a cada uno de los apartados del tablero, así como también hicimos un repaso a todas las funciones que tiene el multímetro y las formas en las que se puede ocupar, así como también una breve explicación de lo que se realizaría en la práctica presencial. ¿Qué fallas de la infraestructura de la escuela noté en mi clase presencial? Más que fallas de la infraestructura de la escuela, más que nada sería en las fallas que tienen algunos de los materiales que se ocuparon en la práctica. Por ejemplo, el tablero trifásico, al tener las tres líneas, comprobamos que cada una de las tres líneas tuviera el mismo voltaje o uno similar. Sin embargo, en el tablero que estuve trabajando con mi compañero, la línea número 2 tenía un voltaje muy bajo que no nos alcanzaría para alimentar los circuitos que estábamos a punto de realizar. Y pasando a otro de los casos que detectamos fue que, por ejemplo, los sockets, la cajita de sockets que se nos proporciona, solamente venían tres sockets y de los tres solamente dos funcionaban. ¿Cómo sentí la práctica? La práctica la sentí bien, en lo personal me sentí muy cómodo. Eran conceptos que ya conocía anteriormente por mi educación vocacional. Y bueno, fue algo sencillo, sí, pero pues no sé, siempre dicen que más vale pues tenerlo bien fijo, ¿no? Y pues más que nada esta práctica fue como para recordar lo, cosas que quizás pudimos haber olvidado sobre el funcionamiento del multímetro. Y pues sentí que la práctica fue bien, fue didáctica, fue rápida, fue sencilla pero muy eficaz. ¿Qué observé cuando las cargas se conectaron en serie? Bueno, pues primero que nada hay que definir lo que sería un circuito en serie y es aquel circuito en el que los componentes se conectan uno después del otro de forma continua. Y lo que pude observar al medir la corriente es que ya sea que lo tomara en cualquiera de los puntos del circuito, la corriente sería la misma. Caso contrario es lo que ocurre con el voltaje, ya que al ser un circuito en serie, el voltaje o la tensión se reparte entre cada uno de los componentes. Un dato que se debe de tener en cuenta para hacer este tipo de conexiones en serie es que, por ejemplo, si se nos llegara a fundir un foco que está conectado en serie con otros dos focos, se nos funde el primero, la corriente ya no alcanzaría a llegar a los otros, por lo que se podría decir que todo nuestro circuito está fallando, aunque solamente es un elemento el que no está funcionando como debería. ¿Qué observé cuando las cargas se conectaron de forma paralela? Ok, primero hay que definir lo que sería un circuito paralelo, y un circuito paralelo es aquel en el que los componentes se conectan de sus terminales entre ellos. Lo que pude observar al medir la corriente en un circuito paralelo es que la corriente se va a dividir entre cada uno de los componentes que estén integrando el circuito. Mientras que cuando medí el voltaje en un circuito paralelo, lo que pude observar es que el voltaje de todos los elementos es el mismo.
incluyendo el de la fuente de alimentación, todos son exactamente la misma cantidad o el mismo nivel de voltaje. El último circuito que se realizó en la práctica fue un circuito mixto, tenía componentes conectados tanto de forma paralela como de forma en serie. Lo que pude observar es que al medir los componentes que estaban conectados en serie, la corriente de esos componentes era la misma, pero el voltaje se dividía entre esos componentes. Pero de forma contraria, al medir la corriente de los elementos que estaban conectados de forma paralela, la corriente era la que se dividía, mientras que el voltaje era el que permanecía igual en todos los elementos. Y bueno, esta sería de forma general el resumen sobre mi práctica.